Hola, ¿cómo están mis hermanos? Nuevamente les saludamos, José Morales. Y Sandra Vega. El día de hoy queremos compartirles un tema que determinamos decisiones que tomamos en la vida. Y al tomar una decisión, lo que debe buscar un cristiano es la voluntad de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esa rectitud, que nos haga entender y que nos enseñe el camino que debemos andar y que fije siempre sus ojos sobre nosotros. Amemos al Señor con ternura y siempre cumplirá todos y cada uno de nuestros deseos más profundos. ¿Y saben por qué? Porque el Señor jamás va a negar algo a los que andamos con integridad. Si todos andamos con integridad y nosotros pedimos en una sola voz, Él siempre va a cumplir nuestros deseos. La decisión que tomamos en la vida te cambia radicalmente nuestro direccionamiento y muy probablemente seamos blancos de críticas y de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque seguimos y cambiamos nuestra dirección. ¿En qué? En seguir a Dios. Pero recordemos que estamos en esta vida terrenal solamente de paso y que nos espera una gran eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y con frecuencia, siempre el Señor nos obliga a tomar algunas decisiones o nos enseña a tomar unas decisiones para ver cómo vamos a reaccionar con esa pequeña tribulación. Y en la Biblia hay algunos personajes que tomaron decisiones y que no estuvieron en el confort. Sin embargo, siguieron esa direccionamiento o esa palabra de Dios o ese mandamiento de Dios o ese lineamiento de Dios que no era nada fácil. Tenemos, por ejemplo, cuando José huyó del pecado al alejarse de la mujer de Potifar, y él tuvo libre albedrío de o cometer pecado o alejarse del pecado. Otro de los personajes que también tomó una fuerte decisión es Moisés. Moisés, en lugar de decirse y hacerse sentir hermano del faraón, él decidió alejarse y rechazar toda ese confort o esa riqueza del faraón e irse de palacio y rescatar a todo el pueblo de Israel que tenía el faraón como esclavos a todo su pueblo, ¿verdad? Otra decisión es de Abraham, cuando al obedecer los designios de Dios, entregó a su hijo como sacrificio. Entonces, a pesar de que Dios le había dicho que iba a tener una gran descendencia con sus hijos y él era su único hijo, entonces esa decisión es difícil de tomar. Por eso ahí es el principio de la fe, el padre de la fe. Otra decisión, otro personaje es Noé, cuando Dios le direccionó y le dijo: vas a hacer una arca porque voy a terminar el mundo con un diluvio, voy a hundir toda la tierra con un diluvio. Él hizo caso, tomó una decisión de hacer el arca y también fue causa de muchas burlas. Ahora, es fundamental que le pidamos orientación al Señor y confiados en que Él siempre nos guiará y nosotros hacer caso omiso de las burlas críticas y siempre vamos a ser blanco de muchas burlas y de señalamientos de las demás personas. Hay algunos versículos en el cual Él nos guía siempre cuando tomamos esa decisión. En Salmo 37:5 nos dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. En Proverbios 3:6, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Correcto. En Proverbios 16:3, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Porque las decisiones acertadas, mis hermanos, se basan siempre en la palabra de Dios. Y lo dice en un salmo. Salmo 119:133. Ordena mis pasos con tu palabra. Correcto.
siempre tomaremos decisiones y cuando nosotros los dirigimos y seguimos el lineamiento de Jesús, siempre van a ser muy prudentes. Y cuando pedimos consejos a personas que amen a Dios, siempre las decisiones van a ser más acertadas. Nosotros, cuando pedimos un consejo o cuando pedimos, tenemos un problema y queremos saber hacia dónde dirigirnos, si nosotros le pedimos un consejo a las personas que aman a Dios, siempre va a ser una decisión acertada. Pero si nosotros pedimos un consejo a personas que no amen a Dios, siempre nos vamos a ir muy chuecos. Y lo dice unos proverbios. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en Proverbios 12:15, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Así es. Ahora, cuando nosotros siempre bendecimos con un consejo direccionado en lo que dice la palabra de Dios, siempre nos va... Cuando nosotros tomamos una mala decisión por nuestra propia concupiscencia, y si nosotros, aún ya tomada esa decisión, se la ponemos a Dios, Dios endereza esa mala decisión. Entonces, y si nosotros bendecimos a esa persona, dándole un buen consejo, aterrizada en la palabra, en las Santas Escrituras, siempre va a ser con buen direccionamiento. Dios siempre nos bendice cuando tomamos buenas decisiones y cuando estamos alineados con Dios. Y siempre se va a cumplir el propósito de Dios, tomemos las decisiones que tomemos. Y eso lo dice en Proverbios. Proverbios 19:21. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Y en Jeremías 10:23. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, pero no tiene dominio sobre su destino. Así es. Cuando nosotros tomamos decisiones para hacer el bien y para hacer el mal, Dios siempre nos dio un libre albedrío. Pero yo quiero decirles el significado de pecado. Y no hay pecado chico y no hay pecado grande. Dice, para el cristiano el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Siempre que no estemos en la voluntad de Dios, estamos en pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Entonces, está muy claro, mis hermanos, este pequeño tema que nosotros quisimos compartir el día de hoy es decisiones que tomamos en la vida. Y si las decisiones que nosotros tomamos en la vida son direccionadas con la palabra de Dios, con las Santas Escrituras, estamos del lado bueno. Por el día de hoy ha sido todo. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto por ahí en la iglesia o en un nuevo video. Dios me los bendiga. Bendiciones.